Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la crónica de la audiencia general del Santo Padre Francisco correspondiente a este miércoles 31 de enero. Los saluda María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos con Patricia Inestrosa y los demás integrantes de nuestra redacción. Asimismo, nos acompaña hoy en la asistencia técnica Patrizio Ciprari. En su sexta catequesis sobre el nuevo ciclo dedicado a los vicios y a las virtudes, el Papa Francisco se referirá hoy a la ira. En este caso, como sucede con cada audiencia general, se escoge un pasaje bíblico a modo de introducción del tema que tratará el Papa Francisco, que, como hemos dicho, hoy corresponde a la ira. Y de hecho se ha escogido un párrafo de la carta de San Pablo a los Efesios, tomada del capítulo 4, en el que leemos: que no se ponga el sol sobre su ira y no den lugar al diablo, que desaparezcan de ustedes toda amargura, indignación, ira, gritos y todo tipo de malicia. Por el contrario, sean benevolentes unos con otros, misericordiosos, perdónense recíprocamente, como Dios los ha perdonado a ustedes en Cristo. Y en estos instantes el Santo Padre acaba de hacer su ingreso al Aula Pablo VI, donde, según la Gendarmería Vaticana, hay alrededor de 6.000 fieles y peregrinos procedentes de diversos países. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. En latín. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. No permitan que la noche los sorprenda enojados, dando así ocasión al demonio. Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy nos detenemos a reflexionar sobre el vicio de la ira. Estamos hablando de los vicios y de las virtudes. Y hoy toca detenernos sobre el vicio de la ira. Es un vicio particularmente tenebroso y es quizás el más simple de individualizar desde un punto de vista físico. La persona dominada por la ira difícilmente logra disimular este ímpetu. Lo reconoces por los movimientos del cuerpo, por la agresividad, por la respiración agitada, por la mirada torva y ceñuda. En su manifestación más aguda, la ira es un vicio que no deja tregua. Si nace de una injusticia padecida o considerada como tal, a menudo no se desata contra el culpable, sino contra el primer desafortunado con el que uno se encuentra. Hay hombres que contienen su ira en el lugar del trabajo, demostrándose tranquilos y compasivos, pero que una vez llegados a la casa se vuelven insoportables para la esposa y los hijos. La ira es un vicio desenfrenado. Es capaz de quitar el sueño y de hacernos continuamente maquinar en nuestra mente sin lograr encontrar una barrera para razonamientos y pensamientos.
La ira es un vicio destructivo de las relaciones humanas. Expresa la incapacidad de aceptar la diversidad del otro, especialmente cuando sus decisiones de vida difieren de las nuestras. No se detiene a los malos comportamientos de una persona, sino que arroja todo a la caldera. Es el otro tal como es, el otro como tal el que provoca la ira y el resentimiento. Se empieza a detestar el tono de su voz, sus banales gestos cotidianos, sus formas de razonar y de sentir. Cuando la relación alcanza este nivel de degeneración, ya se ha perdido la lucidez. La ira hace perder la lucidez. Una de las características de la ira es la de no calmarse con el tiempo. En esos casos, incluso la distancia y el silencio, en lugar de calmar el peso de los malentendidos, lo magnifican. Por este motivo, el apóstol Pablo, como hemos escuchado, recomienda a sus cristianos que aborden inmediatamente el problema e intenten la reconciliación. Dice así: no permitan que la noche los sorprenda enojados. Es importante que todo se disuelva inmediatamente antes de la puesta del sol. Si durante el día puede surgir algún malentendido y dos personas dejan de entenderse, percibiéndose de pronto alejadas, no hay que entregar la noche al diablo. El vicio nos mantendría despiertos en la oscuridad, rumiando nuestras razones y errores inexplicables que nunca son nuestros y siempre del otro. Es así. Cuando una persona está bajo la ira, siempre dice el problema es del otro. Jamás es capaz de reconocer sus propios defectos y faltas. En el Padre Nuestro Jesús nos hace orar para nuestras relaciones humanas, que son un terreno minado, un plan que nunca está en equilibrio perfecto. En la vida tenemos que tratar con los deudores incumplidores frente a nosotros, como ciertamente nosotros no siempre hemos amado a todos en justa medida. A algunos no les hemos devuelto el amor que se les debe. Todos somos pecadores, todos tenemos las cuentas con números rojos. Tenemos las cuentas en rojo. Y por tanto todos tenemos necesidad de aprender a perdonar. Los hombres no están juntos si no se practica también, si no ponen en práctica también ellos el arte del perdón. Lo que contrarresta la ira es la benevolencia, la amplitud del corazón, la mansedumbre, la paciencia. A propósito de la ira, hay que decir una última cosa. Es un vicio terrible. Está en el origen de las guerras y de la violencia. El proemio de la Ilíada describe la cólera de Aquiles, que será causa de luto infinito. Pero no todo lo que nace de la ira es mala. Los antiguos eran muy conscientes de que hay una parte irascible en nosotros que no puede ni debe negarse. Las pasiones son hasta cierto punto inconscientes, suceden, son experiencias de la vida. No somos responsables de la ira en su surgimiento, sino siempre en su desarrollo. Y a veces es bueno que la ira se desahogue de la manera adecuada. Si una persona no se enfada nunca, si no se indigna ante la injusticia, si no siente algo que le estremece las entrañas ante la opresión de un débil, entonces significa que no es humana.
y e tanto meno cristiana. mucho menos es cristiana. Existe una santa indignación que no es ira, una santa indignazione. Gesù l'ha conosciuta Jesús diverse volte nella sua la vita. conoció varias veces en su vida a la santa indignación. Nunca respondió al mal con el mal, pero en su alma experimentó este sentimiento. Y en el caso de los mercaderes en el templo, realizó una acción fuerte, una acción fuerte y profética dictada no por la ira, sino por el celo por la casa del Señor. Nos corresponde a nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, encontrar la justa medida de las pasiones, educarlas bien, para que vuelvan hacia el bien y no hacia el mal. Gracias. Santo Padre, los fieles y peregrinos presentes en esta audiencia desean manifestarles cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendicirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis meditamos sobre la ira. Es un vicio visible en cuanto transforma nuestro semblante y pone todo nuestro cuerpo en agitación. Una característica crucial es su capacidad de alargarse. La ira desarrolla en nosotros la percepción negativa del otro, englobando toda su persona y no solo lo que, con razón o sin razón, consideramos ofensivo. Además, no se aquieta con el tiempo y ni con la distancia, sino que se autoalimenta, creciendo nuestro ánimo a base de pensamientos tortuosos. La Escritura nos da dos recetas contra esto. La primera es que no lleguemos a la noche sin haber buscado la reconciliación, con el fin de cortar de raíz esta espiral demoníaca. La segunda, llevar a la oración el compromiso de perdonar a los demás como Dios lo hace con nosotros. Existe además una santa ira, de la que también nos habla el Evangelio y nace de nuestro ser. Esta no nos permite permanecer indiferentes ante la injusticia, pues hay situaciones que conmueven nuestras entrañas y no seríamos ni humanos ni cristianos si así no fuera. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor ser conscientes de nuestra debilidad frente a la ira, de modo que, cuando surja, podemos encauzarla positivamente, para que ésta no nos domine, sino que la transformemos en un santo celo por el bien. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Pater noster,
Domino Vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.